En la antigua tierra de Uz, donde el sol caía sobre colinas onduladas y los rebaños pastaban en valles fértiles, vivía un hombre llamado Job. Un hombre de inmensa riqueza, sus rebaños superaban en número a las estrellas en el cielo nocturno, sus camellos, una caravana que se extendía más allá del horizonte. Sus hijos, 7 varones y 3 mujeres, eran una fuente de alegría constante, sus risas resonaban en su gran casa. Pero las riquezas de Job no eran lo que lo definían. Era un hombre de fe inquebrantable, su corazón dedicado a Dios. Él entendía que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, sino en la riqueza de su relación con lo divino. Caminaba con integridad, sus acciones eran un testimonio de su profunda piedad. Era conocido en toda la tierra por su rectitud, su generosidad y su espíritu compasivo. Job vivía una vida que muchos envidiaban. Tenía todo lo que un hombre podía desear: prosperidad, familia y el favor de Dios. Sus días estaban llenos de la abundancia de bendiciones, su corazón rebosante de gratitud. Era un brillante ejemplo de una vida vivida en armonía con lo divino, un faro de fe en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. Entonces, como una tormenta repentina que oscurece el cielo, la tragedia azotó. Llegó a Job la noticia de que le habían robado sus bueyes y asnos, y que habían matado a sus sirvientes. La noticia llegó con una rapidez que lo dejó sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Antes de que pudiera comprender la magnitud de la pérdida, llegó otro mensajero, con el rostro marcado por el dolor. Fuego del cielo, balbuceó, había consumido las ovejas de Job y a los pastores que las cuidaban. Las llamas, implacables e impiadosas, no habían dejado nada más que cenizas y silencio. La risa de los niños, antes una sinfonía de alegría en la casa de Job, fue reemplazada por una quietud inquietante. Su mundo, antes un tapiz de bendiciones, se estaba deshaciendo hilo por hilo. Mientras Job lidiaba con esta noticia devastadora, apareció un tercer mensajero, con la voz cargada de dolor. Un viento feroz, dijo con voz entrecortada, había barrido el desierto, derrumbando la casa donde los hijos de Job estaban de fiesta. Los 10, sus hijos e hijas, se habían ido, aplastados por el peso de la estructura caída. El corazón de Job se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos, el dolor insoportable, sofocante, y por si esto fuera poco, Job fue afligido con dolorosas llagas que le cubrían el cuerpo de pies a cabeza. Se convirtió en un espectáculo lamentable, su carne antes sana cubierta de forúnculos supurantes. El dolor era implacable, un recordatorio constante de sus pérdidas y de la inexplicable crueldad del destino. Se sentó entre las cenizas, con el cuerpo destrozado por el dolor, el espíritu al borde de la desesperación. ¿Cómo podía un hombre soportar tanto sufrimiento? La noticia de las desgracias de Job se extendió como la pólvora, llegando a oídos de sus amigos. 3 de ellos, Elifaz, Bildad y Zofar, viajaron desde lejos para consolarlo en su momento de necesidad. Llegaron con el corazón apesadumbrado, esperando encontrar a su amigo roto y derrotado. Cuando lo vieron, sentado entre las cenizas, con el cuerpo cubierto de llagas, se quedaron sin palabras. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron con él en silencio, con el corazón apesadumbrado y la mente luchando por comprender lo inexplicable. Habían conocido a Job como un hombre justo, un faro de fe e integridad. ¿Cómo podía Dios permitir que un hombre tan devoto sufriera tanto? Sin embargo, su silencio pronto se rompió, reemplazado por palabras de juicio y acusación. Argumentaron que el sufrimiento de Job debía ser un castigo por pecados ocultos, una consecuencia de alguna transgresión secreta. Le recordaron la justicia de Dios, insinuando que su desgracia era una clara indicación de castigo divino. Sus palabras, destinadas a consolar, solo sirvieron para ahondar la angustia de Job. Mantuvo su inocencia, proclamando su rectitud ante Dios y ante los hombres. Sus argumentos se intensificaron, sus palabras se volvieron más duras, más acusadoras. Job, cansado de sus pronunciamientos y frustrado por su falta de comprensión, comenzó a cuestionar la justicia de Dios. Gritó con angustia, su voz resonando en el paisaje desolado, exigiendo una explicación a su sufrimiento. ¿Por qué Dios, que decía ser misericordioso y justo, le permitía soportar tanto dolor y tanta pérdida? Los gritos de Job pidiendo respuestas parecieron desvanecerse en el vasto vacío. Los cielos permanecieron en silencio. La única respuesta fue el susurro del viento a través de la tierra estéril. Buscó una señal.
un destello de comprensión ante su sufrimiento, pero no encontró ninguna. El silencio era ensordecedor, amplificando sus sentimientos de abandono y desesperación. Los días se convertían en noches, y aún no había respuesta. Los amigos de Job, cansados de sus propias discusiones e incapaces de comprender la profundidad de su angustia, acabaron dejándolo en su soledad. Estaba solo con su dolor, sus preguntas resonaban sin respuesta en la inmensidad de su desesperación. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Sin embargo, el silencio no era indiferencia, era un crisol, una prueba de fe más profunda que ninguna a la que Job se hubiera enfrentado jamás. Su riqueza, sus hijos, su salud, todo le había sido arrebatado, dejándolo desnudo y vulnerable ante el Todopoderoso. Sin embargo, incluso en su desesperación, quedaba un atisbo de fe, un rayo de esperanza que se negaba a extinguirse. Se aferraba al recuerdo de la bondad de Dios, al eco de sus promesas. Sabía que Dios no era una deidad distante, indiferente a la difícil situación de la humanidad. Había experimentado la presencia de Dios en su vida, había sentido el calor de su amor. Y así, esperó, con el corazón apesadumbrado, pero con el espíritu aferrado al más mínimo rayo de esperanza. Entonces, tan repentinamente como la tormenta había irrumpido en su vida, una voz resonó desde los cielos. No era el suave susurro que Job podría haber esperado, sino una voz que sacudió los cimientos mismos de la tierra. Un torbellino descendió del cielo, arremolinándose alrededor de Job, su furia un reflejo de su propia agitación interna. Desde el corazón de la tormenta, Dios habló, desafió la comprensión limitada de Job, su percepción humana de la justicia y la equidad. Le recordó a Job su poder ilimitado, su sabiduría infinita y su papel como creador de todas las cosas. Habló de la inmensidad del universo, de las complejidades de la naturaleza y de los misterios que escapan a la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, tronó Dios. Dime, si sabes tanto, ¿quién determinó sus medidas? ¿Quién encerró el mar tras puertas cuando se precipitó del seno materno? Job, humillado por la magnitud del poder de Dios, se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que su comprensión de Dios había sido limitada, confinada por los límites de sus propias experiencias. Había visto a Dios como un dispensador de bendiciones y castigos, un juez cósmico que sopesaba cada una de sus acciones. Pero el Dios que hablaba desde el torbellino era mucho más grandioso, mucho más misterioso de lo que Job podría haber imaginado jamás.